Los Tres Mosqueteros, Alejandro Dumas, capítulo 39, Una visión. A la hora prefijada se hallaban los 4 amigos reunidos en casa de Athos. Sus inquietudes sobre el equipo habían desaparecido por completo, y cada rostro no conservaba más expresión que la de sus propias y secretas inquietudes, pues siempre a toda dicha presente sigue algún temor para lo futuro. De pronto entró Planchet con 2 cartas dirigidas a Artagnan. Una era un billetito elegantemente doblado a lo largo con un bonito sello de cera en el que había estampada una paloma llevando un ramito de olivo. La otra era una gran epístola cuadrada donde resplandecían las armas de su eminencia el cardenal duque. A la vista del billetito el corazón de Artagnan dio un vuelco, pues creyó reconocer la letra, porque aunque solo la había visto una vez, se le había quedado impresa en lo más profundo de su corazón. Tomó el billete y lo abrió con rapidez. «Paséese», le decían, «el miércoles próximo de 6 a 7 de la tarde en el camino de Chaillot y examine cuidadosamente los coches que pasan por allí. Pero si estima su vida y la de los que ama, no diga una palabra ni haga un movimiento que pueda indicar que ha reconocido a la que se expone a todo por verlo un momento. Sin firma». «Es un lazo», dijo Athos. «No vayas, Artagnan». «Sin embargo», dijo Artagnan, «creo que conozco la letra». «Puede ser falsificada», repuso Athos. «De 6 a 7, en este tiempo el camino de Chaillot está absolutamente solitario. Tanto valdría que te fueras a pasear al bosque de Bondy». «Pero, ¿y si vamos todos?», preguntó Artagnan. «¿Qué diablo? No nos han de devorar a los 4, y además a los 4 lacayos, los caballos y las armas. Además, esta será una buena ocasión de lucir nuestros equipos», dijo Porthos. «Pero si es una mujer la que escribe y desea no ser vista, entonces la comprometes, Artagnan, lo que es muy mal visto en un caballero». «Nosotros permaneceremos atrás y él solo se adelantará», dijo Porthos. «Sí, pero un pistoletazo se tira bien pronto desde un coche que va corriendo». «Bah», exclamó Artagnan, «no me acertarán, y entonces alcanzaríamos a los que estuvieran dentro. Al fin todo pararía en tener unos cuantos enemigos menos». «Tienes razón», dijo Porthos. «Habrá refriega. Es necesario además que probemos nuestras armas». «Tengamos ese gusto», dijo Aramis con su aire dulce e indolente. «Como quieran», dijo Athos. «Señores», agregó Artagnan, «son las 4:30 y apenas tenemos tiempo para hallarnos a las 6 en el camino de Chaillot. Además, si salimos muy tarde», dijo Porthos, «no podrán vernos, lo que será una gran lástima. Vamos pues a arreglarnos, señores». «Pero se olvidan de esta otra carta», dijo Athos. «Creo que el sobre indica bastante que merece ser leída. En cuanto a mí, te declaro, mi querido Artagnan, que me tiene con más cuidado que ese lindo billete que acabas de apretar contra tu corazón». Artagnan se ruborizó. «Bueno», dice el joven, «veamos, señores, que me quiere su eminencia». Y abriendo la carta leyó: «El señor Artagnan, guardia del rey, compañía del caballero de Sartz, es esperado en el palacio del cardenal esta noche a las 8. La Houdinière, capitán de guardias». «Pardiez», dijo Athos, «he aquí una cita mucho más temible y de carácter muy distinto». «Iré a la segunda en cuanto salga de la primera», dijo Artagnan. «La una es para las 7, la otra para las 8. Habrá tiempo para todo». «Pues yo no iría», dijo Aramis. «Un galán caballero no puede dignamente faltar a una cita dada por una dama, pero un caballero prudente puede excusarse de ir a casa de su eminencia, sobre todo cuando tiene alguna razón para creer que no va a recibir cumplimientos». «Soy de la opinión de Aramis». «Señores», respondió Artagnan,
Ya recibí del señor de Cavois igual invitación de parte de su eminencia. No hice caso y al día siguiente me pasó una gran desgracia, pues desapareció Constanza. Así suceda lo que Dios quiera, iré. Si has tomado esa resolución, dijo Athos, haz lo que te guste. Pero ¿y la Bastilla?, insistió Aramis. Bah, ustedes me sacarán de ella, contestó Artagnan. Sin duda, añadieron Aramis y Porthos con gran aplomo, y como si fuera la cosa más sencilla. Sin duda nosotros te sacaremos, pero entre tanto, como no debemos marchar hasta pasado mañana, haríamos mejor en no exponernos a que nos llevaran a la Bastilla. Hagamos otra cosa, repuso Athos. No le abandonemos en toda la noche. Aguardémosle cada uno a una puerta del palacio con 4 mosqueteros. Si vemos salir algún carruaje cerrado y de aspecto sospechoso, nos echaremos encima. Hace mucho tiempo que no hemos tenido encuentro alguno con los guardias del cardenal, y el señor de Treville debe creernos muertos. Decididamente, Athos, dijo Aramis, has nacido para ser general en jefe. ¿Qué opinan del plan, señores? ¡Excelente!, repitieron los jóvenes. Pues bien, dijo Porthos, yo voy inmediatamente al cuartel a prevenir a nuestros amigos para que estén prontos a las 8. La reunión será en la plaza del Palacio del Cardenal. Ustedes, entre tanto, hagan ensillar los caballos por los criados. Yo no tengo caballo, dijo Artagnan, pero tomaré uno en casa del señor de Treville. Es inútil, dijo Aramis. Tomarás uno de los míos. ¿Cuántos tienes? 3, contestó sonriendo Aramis. Querido, le dijo Athos, eres ciertamente el poeta mejor montado de Francia y de Navarra. Diantre, mi amigo Aramis, no sabrás qué hacer con 3 caballos, ¿no es así? No comprendo por qué has comprado 3. No he comprado más que 2, contestó Aramis. ¿Y el tercero te cayó del cielo? No, el tercero me lo ha traído esta misma mañana un criado sin librea que no ha querido decirme a quién pertenecía y que me aseguró haber recibido la orden de su amo. ¿O de su ama?, interrumpió Artagnan. ¿Es igual?, dijo Aramis ruborizándose. Me aseguró haber recibido la orden de su amo o de su ama de dejarlo en mi cuadra sin decirme de dónde venía. Esto no sucede más que a los poetas, dijo seriamente Athos. Pues bien, en ese caso hagamos otra cosa, dijo Artagnan. De los 2 caballos, ¿cuál montarás? ¿El que has comprado o el que te han regalado? El que me han regalado, con toda seguridad. Ya comprenderás, Artagnan, que no puedo hacer un desaire. Al donador incógnito, dijo el gascón. O a la donadora misteriosa, dijo Athos. ¿De suerte que el que has comprado te sobra? Casi, casi. ¿Lo has escogido tú mismo? Y con gran cuidado. La seguridad del caballero, como sabes, depende casi siempre de su caballo. Pues bien, cédemelo por el precio que te ha costado. Iba a ofrecértelo, amigo Artagnan, dándote todo el tiempo que te fuera necesario para devolverme esa bagatela. ¿Y cuánto te ha costado? 800 libras. Toma 40 doblones, amigo, dijo Artagnan sacando la suma de su bolsillo. Ya sé que esta es la moneda en que te pagan tus poemas. ¿Eres rico?, dijo Aramis. Rico, muy rico, querido mío. Y Artagnan hizo sonar en el bolsillo el resto de sus doblones. Envía tu silla al cuartel de los mosqueteros y te traerán el caballo aquí con los nuestros. Perfectamente, pero ya son las 5, demonio. Un cuarto de hora después, Porthos apareció en el extremo de la calle Ferú, montado en un excelente caballo. Mosquetón le seguía en un caballo de Auvernia pequeño pero bastante bonito. Porthos estaba lleno de gozo y de orgullo. Al mismo tiempo se presentó Aramis en el otro extremo de la calle montado en un soberbio corcel inglés.
Basin le seguía en un caballo rodado, trayendo de la brida otro del Mecklemburgo. Era el caballo de Artagnan. Los dos mosqueteros se hallaron a la puerta. Athos y Artagnan los miraban por la ventana. «Vaya», dijo Aramis, «que tienes un soberbio caballo, amigo Porthos». «Sí, este es el que me debían haber mandado primero. Por una pesada chanza del marido fue sustituido por el otro, pero ha sido bien castigado después y he logrado una satisfacción». Planchet y Grimaud aparecieron a su vez trayendo de la brida los caballos de sus amos. Artagnan y Athos bajaron, montaron a caballo con sus compañeros y los cuatro se dirigieron al muelle de los agustinos. Athos en el caballo que debía su mujer, Aramis en el que debía su amada, Porthos en el que debía su procuradora y Artagnan en el que debía su suerte, que es la mejor amante de todas. Los lacayos le seguían. Como había pensado Porthos, la cabalgata produjo gran efecto, y si la señora Coquenard hubiera podido ver la buena presencia que tenía Porthos en su caballo español, no hubiera lamentado la sangría que había hecho al arca de su marido. Cerca del Louvre, los cuatro camaradas encontraron al señor de Treville, que venía de Saint-Germain, el cual les detuvo para darles la enhorabuena por sus equipos, lo que atrajo en un momento alrededor de ellos una multitud de curiosos. Artagnan aprovechó esta circunstancia para hablar al señor de Treville de la carta del gran sello rojo y armas ducales. Ya se deja entender que de la otra no dijo ni una palabra. Treville aprobó la decisión que habían tomado y le aseguró que si al día siguiente no había aparecido, él sabría encontrarlo donde estuviera. En aquel momento el reloj de la samaritana tocó las 6. Los cuatro amigos se excusaron con una cita a la que tenían que acudir y se despidieron del señor de Treville. En un instante llegaron a galope tendido al camino de Chaillot. El día empezaba a declinar. Varios coches pasaban y volvían a pasar. Artagnan, custodiado de cerca por sus amigos, penetraba con la vista hasta el fondo de los coches, pero no veía ninguna persona que le fuera conocida. Por fin, después de estar aguardando un cuarto de hora y siendo ya casi de noche, se presentó un coche que llegaba al galope por el camino de Sèvres. Un presentimiento anunció de antemano a Artagnan que en aquel carruaje iba la persona que le había citado. El joven se admiró de sentir latir su corazón con tanta violencia. Casi al mismo tiempo, una cabeza de mujer asomó por la portezuela y se llevó un dedo a la boca, como para recomendar silencio o para enviar un beso. Artagnan dio un vivo grito de alegría. Aquella mujer, o más bien aquella aparición, pues el carruaje pasó con la rapidez de una visión, era la señora Bonacieux. Por un movimiento involuntario y a pesar de la recomendación que le hicieran, Artagnan echó su caballo al galope y en algunos saltos alcanzó al carruaje, pero los cristales de su portezuela estaban herméticamente cerrados. La visión había ya desaparecido. Entonces Artagnan se acordó de aquella recomendación: si aprecia su vida y la de los que lo aman, permanezca inmóvil como si nada hubiera visto. Se detuvo temblando, no por él, sino por la pobre mujer que evidentemente se había expuesto a un gran peligro dándole aquella cita. El carruaje prosiguió su camino y siguiendo al mismo paso entró en París y desapareció. Artagnan se quedó inmóvil en su sitio sin saber qué pensar del caso. Si aquella era la señora Bonacieux y si regresaba a París, ¿a qué venía esa cita furtiva? ¿A qué aquel beso perdido? Si por otra parte no era ella, lo que era también muy posible, pues la poca luz que quedaba podía dar motivo a cualquier equivocación. Si no era ella, entonces sería tal vez aquella cita el principio de una emboscada dirigida contra él, con el incentivo de la mujer hacia la cual conocían su amor. Los tres compañeros se acercaron a él. Todos habían visto perfectamente una cabeza de mujer que apareció en la portezuela, pero ninguno, excepto Athos, conocía a la señora Bonacieux.
El parecer de Athos fue que sin duda era ella, pero menos preocupado que Artagnan por aquel lindo rostro, había creído ver una segunda cabeza, una cabeza de hombre en el interior del carruaje. Si es así, dijo Artagnan, la trasladan seguramente de una prisión a otra. ¿Pero qué quieren hacer con esa pobre criatura? ¿Y cómo la volveré yo a ver? Amigo mío, dijo seriamente Athos, recuerda que los muertos son los únicos que no están expuestos a encontrarse en el mundo. Tienes como yo motivo para creerlo así, ¿no es verdad? Por tanto, si tu amada no ha muerto, si es la que acabamos de ver, la encontrarás algún día. Y quizás, ay Dios mío, añadió con aquel acento de misantropía que le era natural, tal vez más pronto de lo que te convendría. Dieron las 7:30, pues el carruaje se había retrasado unos 20 minutos a la hora de la cita. Los amigos de Artagnan le recordaron que tenía que hacer una visita, advirtiéndole sin embargo que todavía era tiempo de desdecirse. Pero Artagnan era a la vez curioso y obstinado, y se le puso en la cabeza que debía ir al palacio del cardenal y saber lo que quería decirle su eminencia. Nada pudo vencer su resolución. Llegaron a la calle de San Honorato y en la misma plaza del palacio del cardenal encontraron a los 12 mosqueteros convocados, que se paseaban aguardando a sus camaradas. Allí les enteraron de lo que se trataba. Artagnan era muy conocido en el honorable cuerpo de mosqueteros del rey, donde se sabía que había de entrar con el tiempo. Por consiguiente, le miraban de antemano como un compañero. Resultó de estos antecedentes que todos aceptaron de buen grado el encargo para que fueron llamados. Además, se trataba, según toda probabilidad, de jugar una mala pasada al cardenal y a los suyos, y para esta clase de expediciones siempre estaban dispuestos aquellos intrépidos caballeros. Athos les distribuyó en 3 grupos, tomó el mando de uno, dio el segundo a Aramis y el tercero a Porthos. Después, cada grupo fue a emboscarse frente a una salida. Artagnan, por su parte, entró animoso por la puerta principal. A pesar de que se sentía vigorosamente apoyado, el joven no estaba exento de inquietud al subir uno a uno los peldaños de la gran escalera. Su conducta con Milady se parecía mucho a una traición, y sospechaba que existieran relaciones políticas entre ella y el cardenal. Además, como el conde de Wardes, a quien había dejado tan mal parado, era de los más fieles servidores de su eminencia, Artagnan estaba inquieto, pues sabía que si su eminencia era terrible para sus enemigos, era también muy fiel a sus amigos. Si el conde de Wardes ha referido nuestro asunto al cardenal, lo que es muy probable, y si me ha reconocido, debo considerarme casi sentenciado, decía Artagnan sacudiendo la cabeza. ¿Pero por qué habrá esperado hasta hoy? La cosa es sencillísima. Milady habrá entablado queja contra mí con ese hipócrita dolor que le hace tan interesante, y este último crimen habrá hecho rebosar la medida. Por fortuna mis amigos están abajo y no me dejarán llevar sin defenderme. Sin embargo, la compañía de mosqueteros del señor de Treville por sí sola no puede hacer la guerra al cardenal, quien dispone de todas las fuerzas de Francia y ante quien la reina se encuentra sin poder y el rey sin voluntad. Artagnan, amigo, eres bravo, prudente y tienes magníficas cualidades, pero las mujeres te perderán. En esta parte tan triste de sus meditaciones se hallaba cuando entró en la antesala. Entregó su carta al ujier de servicio, quien le hizo pasar a la sala de espera en el interior del palacio. En aquella sala permanecían 5 o 6 guardias del cardenal, quienes, reconociendo a Artagnan y sabiendo que él era el que había herido a Jussac, le miraban sonriendo de una manera singular. Semejante sonrisa pareció a Artagnan de mal agüero. Sin embargo, como no era fácil intimidar a nuestro gascón, o mejor, por un amor propio natural en las gentes de su país,
No dejaba ver lo que pasaba en su alma cuando esto se asemejaba al temor. Se plantó altivamente delante de los guardias y apoyó la mano en la cadera en una actitud majestuosa. El ujier volvió e hizo señas a D'Artagnan para que le siguiera. El joven creyó oír al alejarse que los guardias cuchicheaban entre sí. Pasó por un corredor, atravesó un gran salón, entró en la biblioteca y se encontró frente a un hombre sentado delante de un buffet. El ujier que le introdujo se retiró sin decir una palabra. D'Artagnan permaneció de pie examinando a aquel hombre. Creyó al principio que se encontraba ante un juez al ver los expedientes que allí había, pero advirtió que el hombre del taburete escribía, o más bien corregía líneas de desigual longitud, contando las sílabas con los dedos, en lo que reconoció que era un poeta. Después de un instante, el poeta cerró su manuscrito, en cuya cubierta estaba escrito «Miramis, tragedia en 5 actos», y levantó la cabeza. D'Artagnan reconoció al cardenal.